En la tarde de hoy, la profesora Lina María Acosta del programa LEA en la UN nos va a acompañar para un taller. Es una de las grandes iniciativas que hay acá en la universidad y esperamos, profesora Lina María, que nos enseñe a leer y a escribir. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, como les decía el profesor Manuel, mi nombre es Lina María Acosta, soy licenciada en Filología e Idiomas Francés y estudiante de la maestría en Educación de aquí de la Universidad Nacional. Soy profesional de apoyo del programa LEA ya hace algún tiempo y les presento también a María Alejandra Rodríguez. Ella es estudiante de Filología, de Español y Filología Clásica. Ella va a ser la estudiante auxiliar que nos va a acompañar y a quien ustedes van a poder acudir en el momento en que ustedes lo consideren pertinente, y pues ella también obviamente se comunicará con ustedes para que tengan acceso al recurso de tutorías personalizadas. Ya más adelante les vamos a contar un poco cómo va a funcionar. Entonces, como bien lo menciona el profesor Manuel, hoy nos reunimos porque queremos contarles un poco en qué consiste el acompañamiento y queremos empezar a hablar sobre lo que ustedes van a tener que hacer en términos de tareas de escritura. Entonces, en un primer momento voy a hacer la presentación formal del programa LEA en la UN. ¿Alguien ya conoce el programa LEA en la UN? ¿Tú ya lo conoces? ¿Habías tenido algún acompañamiento en alguna asignatura? ¿En varias? Entonces ya para ti no es nuevo lo que vamos a hacer, pero los demás no nos conocen, entonces bueno, les contaré un poco cómo funcionamos y en qué consiste. Vamos a hacer la revisión del plan de acción, es decir, de las actividades que nosotros vamos a hacer para poder acompañarlos en todo este proceso. Vamos a hablar de la caracterización de la tarea comunicativa final, es decir, del resumen. Ya les vamos a contar cómo va a ser ese resumen y qué es lo que ustedes van a tener que hacer. Vamos a hablar de organizadores gráficos, específicamente del mapa conceptual, y vamos a hacer un ejercicio de lectura y planeación de la escritura, ya les diremos también cuál. Bueno, entonces en primera medida, el programa LEA en la UN, lo que quiere decir es lectura y escritura académicas en la Universidad Nacional. Nuestro propósito es fortalecer las competencias de lectura y escritura, específicamente las competencias comunicativas en español de los estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Por qué hacemos esto? Porque partimos de la base de que los procesos de lectura y escritura son prácticas situadas, es decir, que tienen unas características particulares dependiendo de la disciplina en la que se enfoquen. No es lo mismo leer y escribir en medicina que leer y escribir en ciencias económicas, en ingeniería, en ciencias humanas, en ciencias puras. Hay distinciones en cuanto a los parámetros de lectura y escritura y por eso hacemos un acompañamiento de este tipo. ¿Cómo funcionamos? Entonces, son sus docentes quienes nos contactan a nosotros, es decir, el programa brinda el apoyo a todas las facultades y a todos los docentes de la Universidad Nacional, pero obviamente son los docentes quienes deciden acudir a este apoyo. Nosotros no nos presentamos como algo obligatorio, de hecho solamente participamos en algunas asignaturas porque no en todas tenemos cabida. Entonces sus docentes identifican o son conocedores de que no necesariamente ustedes tienen que llegar ya con unas habilidades de lectura y escritura específicas en el área y nos buscan y nosotros pues concertamos obviamente con los docentes estas estrategias que vamos a poner en marcha para apoyarlos a ustedes. Entonces nos ponemos de acuerdo con sus docentes y empieza un grupo interdisciplinar a trabajar. ¿Quiénes? Pues sus docentes en el área especialista, en el área específica, en este caso anatomía, nosotros del área del lenguaje, yo como profesional de apoyo, la estudiante auxiliar que los va a acompañar y pues evidentemente ustedes juegan un papel muy importante porque pues son los estudiantes que van a recibir todo el resultado de este proceso de acompañamiento. Requerimos un trabajo colaborativo y de hecho también un trabajo autónomo de ustedes. ¿Este trabajo autónomo en qué consiste? Pues en que ustedes asisten obviamente a las sesiones de taller, también que asisten a las tutorías y que realizan un trabajo independiente que va a nutrir todo este proceso de acompañamiento que les ofrecemos. Entendemos la escritura como un proceso que tiene
3 variables y tiene algunos momentos que es importante que ustedes conozcan y que entiendan cómo lo trabajamos nosotros para que asimismo entiendan cómo es que vamos a realizar el trabajo durante todo el semestre. Entonces partimos de la base de que debe haber un primer momento de representación de la tarea. ¿En qué consiste? Quiere decir que ustedes deben tener suficientemente claro qué es lo que deben escribir. Si ustedes no tienen claridad en la escritura de esta tarea, pues va a ser mucho más complicado que lleguen a cumplirla de una manera exitosa. En un segundo momento, los conocimientos del escritor. Los conocimientos están en 2 términos. Uno, el dominio del tema, es decir, de la disciplina en particular, en este caso, pues, anatomía dentro de medicina, y conocimientos lingüísticos, retóricos, de tipología textual y formales que no necesariamente todas las personas tienen y desarrollan, pero que sí son necesarios a la hora de llevar un escrito pues adecuadamente. Entonces, en este punto específico es que nosotros obviamente vamos a brindarles un apoyo un poco más profundo. El proceso de composición. Entonces, este proceso de composición tiene 3 momentos fundamentales que son la planeación, la textualización y la revisión. Dentro de la planeación tiene que ver esto que estamos realizando, es decir, empezando a organizar qué es lo que tenemos que escribir, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos entregar, cuáles son los pasos que debemos cumplir para llegar a ello. La textualización, que es el momento ya puro de la escritura, en el momento en que ya nos sentamos como tal a escribir, y la revisión, que es a veces un paso que casi todos pasamos por alto. Entonces es importante, ¿por qué? Porque allí es donde nos damos cuenta si de verdad logramos los objetivos que nos habíamos propuesto o si todavía nos faltan cosas por cumplir. Y bueno, hay algo importante y es que en la planeación se deben definir los temas, los propósitos, las audiencias y la tipología. Un poco de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces entrando ya al tema del plan de acción, vamos a mirar qué actividades hay fundamentales y cuáles son los momentos importantes en los que vamos a tener intervención. Entonces, nos estamos reuniendo hoy, 15 de febrero, para hacer el primer taller de planeación de la escritura. De este primer taller, ustedes van a tener ya que salir a hacer una primera tarea, que es un primer resumen que van a tener que entregar el día 8 de marzo. Desde este momento en que salimos del taller hasta el 8 de marzo, ustedes van a tener la posibilidad de acceder a tutorías personalizadas con María Alejandra. ¿Cómo? Entonces, su profesor nos va a facilitar la lista de correos de ustedes, ella se comunica con ustedes, les envía un horario de disponibilidad y ustedes, pues, en la medida también de sus posibilidades y en la medida en que vean que requieren del apoyo, asisten a la tutoría para poder, pues, entregar un producto mucho más elaborado. ¿Listo? El primer resumen lo van a tener que entregar el 8 de marzo. Después viene la entrega de un segundo resumen el 5 de abril. Para ese resumen también tienen el acceso a las tutorías, todo el tiempo van a poder acceder a tutorías. Y nos vamos a ver en un taller de revisión el 26 de abril. ¿Cuál es el propósito de este taller? Después de que ustedes ya han hecho 2 entregas de resúmenes, lo que hacemos es que miramos esos resúmenes, qué ha pasado con esos resúmenes y empezamos a brindarles una realimentación en términos de lo que ha pasado y lo que podrían mejorar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué son los resúmenes? Entonces ya no te preocupes que ya para allá vamos, de que, pues, qué es un resumen y de qué lo van a tener que hacer. ¿Listo? Pero pues digamos que por ahora ya tienen claro que tienen que escribir resúmenes. Ya vamos a mirar en qué consiste y de qué va a ser el resumen. Y después de ese taller de revisión va a venir una entrega de un tercer resumen que va a ser el 27 de mayo. Como les digo y les reitero, para ese resumen también tienen la posibilidad de acceder a las tutorías. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna otra inquietud que no sea la del resumen porque ya la vamos a abordar? Listo. Bueno, entonces ahora sí, ¿alguno de ustedes ya ha tenido que escribir algún resumen? Sea en su vida del colegio o aquí en la universidad. Listo. Entonces, ¿qué creen que es un resumen a partir de lo que han tenido que hacer? Simplificar.
La idea es simplificar. Bueno, ¿alguien más? ¿Es la compilación de información condensada sobre un tema específico? Bueno, esa podría ser una buena definición. ¿Hay algunos elementos o algunas características particulares que deba cumplir el resumen? ¿Qué creen ustedes? Alguien que de pronto no haya escrito un resumen, pero que tenga idea de lo que deba suceder en un resumen. Allá arriba. Es como que el resumen debe ser de una manera no crítica, o sea, sin opiniones, sino que simplemente debe de acortar un texto sin perder la idea principal de este. Bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces, estas preguntas deben implicar algún propósito comunicativo. Si es así, ¿cuál? Ya las vamos a responder, y si debe ser coherente, ¿en qué aspectos? Cuando me refiero a propósitos comunicativos, ¿ustedes entienden a qué me refiero? ¿Alguien ha escuchado antes propósitos comunicativos? ¿O qué podría ser? Bueno, entonces cuando nos referimos a propósitos comunicativos es lo que se quiere comunicativamente expresar, es decir, uno debe, siempre que uno expresa o que uno se expresa, ya sea de manera escrita o de manera verbal, uno tiene un propósito, una intención, ¿sí? Y en esa medida estamos hablando de propósitos comunicativos. Los propósitos comunicativos pueden ser describir, explicar, exponer, argumentar, pueden ser varios. En este caso, obviamente, si estamos hablando de un resumen, y ya con esta definición y con lo que sus compañeros nos han comentado, entonces aquí podemos decir, es una representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen. Entonces, efectivamente reúne muchas de las cosas que ustedes ya han mencionado, y si tuviéramos que hablar de un propósito comunicativo, tiene que ser, podría ser una descripción, ¿sí? O una explicación, pero nunca podría ser algo argumentativo, porque la voz de quien escribe nunca aparece en el texto, simplemente lo que hace es sintetizar una cantidad de información y presentarla abreviadamente, de una forma concisa, concreta. ¿Bien? Bueno, entonces miremos cuál será el objetivo del resumen ya propiamente para esta asignatura. Entonces, el propósito pedagógico será demostrar el dominio y la comprensión de conceptos propios de la anatomía y la histología abordados durante el curso, y en términos del propósito comunicativo, presentar una descripción abreviada y clara de los principales conceptos del curso de anatomía e histología funcional. Entonces, ¿ya va quedando un poco más claro lo del resumen? Cuando tú preguntabas a qué me refería yo cuando les digo que tienen que escribir resúmenes, ya vamos a mirar qué características van a tener estos resúmenes y de qué tema en particular. Entonces, su extensión será entre las 250 y 300 palabras, y los temas serán en su orden: osteología, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema circulatorio. Los estudiantes de nutrición, entonces, deben trabajar con osteología, sistema nervioso y sistema digestivo. Y los estudiantes de anatomía y histología funcional deben trabajar osteología, sistema nervioso y sistema circulatorio. Esa es la división que vamos a hacer. Y los van a hacer en ese orden, ¿sí? Es decir, el primer resumen será sobre osteología. Exacto. Sistema nervioso, tercero digestivo para el grupo que le corresponda y circulatorio para el grupo que le corresponda. No se preocupen que en el ejercicio que vamos a hacer les vamos a ayudar muchísimo más a que lleguen a la escritura del resumen. Por ahora lo que nos interesa lo que tengan claro es que van a tener, o sea, qué es un resumen, y que van a tener que escribir 3 resúmenes, y estas serán las temáticas. Ya tienen ustedes las fechas de entrega de los resúmenes, ¿bien? Bueno, entonces ahora lo que quisiera es presentarles una herramienta que es muy utilizada para lograr hacer una lectura efectiva
y hacer el tránsito de la lectura a la escritura, que muchas veces eso es lo que más nos cuesta. ¿Y por qué? Porque a veces creemos que ya leímos y que ya es hora de escribir, o que no necesariamente hay que leer para escribir, o que la escritura es un ejercicio que nos surge como en un momento de inspiración, nos sentamos y tenemos que hacer algo y nos sentamos a escribir y ya. Entonces, los organizadores gráficos son unas herramientas muy útiles que nos van a permitir, son esquemas y son gráficos. ¿Por qué? Justamente porque son textos segmentados, no es un texto secuencial como un artículo, como un ensayo, como una reseña, sino que son herramientas gráficas que nos van a permitir abarcar información. Entonces, la utilidad, aquí, ¿para qué nos sirven? Evidencian estructuras cognitivas, visibilizan el pensamiento, es decir, nos permiten materializar lo que pensamos gráficamente, posibilitan la discusión grupal sobre un contenido, facilitan la comprensión textual, promueven la síntesis, la retención y el análisis, permiten la esquematización de contenidos, pueden compensar las dificultades en el desarrollo verbal, ponen de relieve las ideas fundamentales o las relaciones entre conceptos o estructuras argumentativas e integran nuevos conocimientos a los previos. Entonces, muchos de estos aspectos que ustedes pueden ver acá son muy necesarios a la hora de pasar al momento de la escritura. Entonces, cuando ustedes leen, tienen que retener una cantidad de información, y más en esta asignatura, que no sé si se han dado cuenta, pero el volumen de información es muy alto. Ustedes tienen que captar una cantidad de información elevada. Entonces, es mucho más fácil si ustedes empiezan a apoyarse en herramientas como estas y en la escritura para empezar a retener información, ¿sí? Obviamente, hay muchas personas que aprenden mucho más fácil escuchando, otras son más visuales, otras son más de escribir, pero independientemente de lo que se le facilite a cada uno, la escritura, o sea, el paso de la lectura a la escritura es fundamental y a veces se requiere apoyo de ciertas herramientas, y pues aquí les vamos a mostrar una que sería fundamental para ustedes.